La cuna de la primavera bruge de rabia de nuevo. Las reivindicación de pan, trabajo y dignidad que escalaron en una ola de protesta que logró echar abajo el régimen de Zin el Abidin Ben Ali Antuné en regreso a la escala de todo Sietano depuis. Entonces, como hoy, los jóvenes desempleados de las banlieues y de la ciudad del interior subdesarrollado hacen alarde de su furia y su frustración vital. Las protestas instalaron hace una semana tras la aprobación en el Parlamento de la Ley de Presupuesto de 2018, que estipula subida de precio para productos de consumo diario y servicios como telefonía e internet. Las autoridades han aumentado los impuestos y prevén bajar los salarios de los funcionarios y congelar las contrataciones públicas. Animado por la campana Fashion esta new a que esperamos. Los tunes no secaron a la cal pacíficamente, pero las protestas derivaron en disturbio con las fuerzas de seguridad que empeoraron tras la muerte, el lunes. Un manifestant en la población de Teburba, à 30 km de la capitale. Se trata de la más grave ola de contestation contre el gobierno que dirige Youssef Chahed, en coalition con Ida Tunis, conservador leco en nada, islamista, e independiente. Enero es, tradicionalmente, un mes de movilización social contra el alza de presión, pero esta vez las protestas ponen en jaque a las autoridades a poco mes de las elecciones municipales. Las primeras de la revolución, los comicios, pospuesto una y otra vez desde 2011, deberán celebrarse en mayo por el presidente tunisino, BGK de Sepsi, chef de fila de Nida Tunis. Se reunió con los partidos en el gobierno, el poderoso sindicato Unión General de Trabajadores Tunisino, UT, que jugó un important papel durant la révolution y la patronal utica para encontrar una solución a la crisis. Tras el encuentro, el gabinete prometió incrementar las ayudas a los más pobres, pero no especificó sus planes. Tras varias noches consecutivas de graves disturbios por todo el país, que han saldado con unos 800 detenidos y 97 agentes de las fuerzas de seguridad heridos. No es cifra oficial sobre manifestantes heridos, la que me volvió desde el viernes tuné. Sin embargo, puede ser el silencio previo a una tempestad, ya que para hoy domingo está convocada una gran movilización en todo el país, para conmemorar el día en que, asociatan el dictador Ben Ali huya del país para refugiarse en Arabia Saudita en medio de manifestación y disturbio. Entonces, todo comenzó en Sidi Bouzid, una ciudad enclavada en el marginado interior tunisino, donde un joven vendedor ambulante estimuló para protestar por el maltrato que sufrió a mano de las autoridades. Los jóvenes que se alzaron contra la dictadura tienen ahora libertad, pero sus vidas no han mejorado en términos material. El problema también es que Tunis, hace frente a una situación económica difícil en una coyuntura regional e internacional extremadamente complicada, no encuentra a quien se ponga de su parte para que su experiencia funcione, tiene un país de verdad un modelo de cambio democrático exitoso en sus deberes políticos y en un proyecto de desarrollo que logran que respire una sociedad congestionada, escribía el periodista tunisino Mohamed Kriken Estrella de Al Jazeera en los días de la revolución en las páginas del diario Saudi Conseil dans Londres al Arabi. Según reporte la Fundación Al-Fanar, estudia, Sidi Bouzid, el epicentro de aquella revolución protagonizada por los soldados de Ben Ali, vuelve a prender la llama del descontento social. Ali, las protestas y los disturbios no han parado desde hace una semana, evidenciando la frustración y la cólera social. De hecho, la sociedad tunisina actual se ha curtido en reivindicaciones sindicales y huelgas generales históricas, como la de los mineros de Gafsa de 2008. Durant la transición política iniciada en 2011, las huelgas generales no han dejado de sucederse. La última más importante tuvo lugar en 2016. Esta es la tercera escalada de protesta que vive el ejecutivo de Chahed, depuis de las de enero y abril de 2017.
Entre las movilización de hoy, creche la preocupación en Nación Unida, que por boca de su comisionado para los derechos humanos ha manifestado su inquietud por el alto número de detención y ha apelado a que las autoridades aseguren que la gente se pueda manifestar pacíficamente. Amnistía Internacional instó el viernes a las fuerzas de seguridad a no emplear una fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos. Según esta organización, las autoridades tunecinas deben garantizar la seguridad de los manifestantes no violentos y velar por que los cuerpos de seguridad no recurran a la fuerza a no ser que sea necesaria y proporcionada.